Buenos Aires, 1978. El pibe abre los ojos en la oscuridad y murmurando una cantinela que tarda 3 segundos en identificar. Su nombre y sus 3 apellidos repetidos como un mantra. El apellido compuesto de papá y el apellido simple y con tanta alcurnia de mamá que no necesita guión intermedio. Sabe que se durmió así, recitando esas 4 palabras como si fueran un conjuro protector, contraseña de pertenencia a un círculo mágico que debería protegerlo de esa celda y de esos militares que lo detuvieron junto con sus compañeros. Julio no quería ser reconocido como un hijo de privilegiados, más privilegiados desde el golpe militar, desde que llegó al colegio privado y de clase media acomodada y vio a Marcela sacudiendo el pelo y las manos y denunciando lo que estaba mal en el país y pronunciando las palabras prohibidas, especialmente la más temible: desaparecido. Y Julio repite, para espantar esa palabra, las 4 que representan lo contrario. Todo pasó tan rápido que no entiende cómo pasó. En su casa y en otras casas como la suya, en 1976, después del golpe, se hablaba de orden y oportunidades de negocio. Pero por si acaso, no vayas a clase por un tiempo, dijo mamá. Después te mando a uno privado como la gente y recuperas el año enseguida, dijo papá. Así pasaron 2 años casi. Julito llegó al secundario de clase media acomodada, privado y libre de sospechas ideológicas, y se encontró el peligro de cara. Aquella primera vez que vio a Marcela pudo más la prudencia aprendida que el deseo por aprender, y se alejó sabiendo que no podría estar lejos de ella, mientras repetía en su mente la palabra negada: desaparecidos. Y ahora que él mismo, contra todo pronóstico, es un desaparecido más, se avergüenza de esta blanda certeza de que esto habrá sido un error y cuando sepan quién soy nos sueltan enseguida, porque entre todo lo que no habría querido saber y supo para estar cerca de Marcela, sabe de la competencia entre el ejército, la marina y la fuerza aérea, que además de disputarse el poder, tienen sus propias listas de candidatos a desaparecer, sus propios chupaderos y sus prisioneros sin registro. El país es un caos disfrazado de lógica marcial, así que no hay mantras ilustres que garanticen nada. Del otro lado de la pared llegan 3 golpes acompasados. Julio repite en voz alta sus 3 apellidos, cada vez más rápido, mientras se acuna solo en el catre del calabozo. Pero cuanto más los pronuncia, más ajenos le suenan, más lejanos, como si estuvieran desapareciendo. Soy Ana Vallabriga y esto es Sin Ficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al Revés. Un podcast donde los días 15 de cada mes hablaremos sobre libros de true crime y novelas policíacas. Sin Ficción es la colección de libros de Al Revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tienes más información en alreveseditorial.com. Mi nombre es Carlos Salem, soy novelista, poeta, periodista. He publicado con este que vengo a presentar hoy 50 libros, pero es el que más tiempo me llevó poder escribir. Yo diría que llevo casi 30 años para terminarlo y ahora por fin ve la luz. Se llama Tango del torturador arrepentido. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas Argentinas, junto con grupos de empresarios conservadores y el apoyo de la Iglesia Católica, dan un golpe de Estado que acaba con el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Se inicia aquí la terrible dictadura de Jorge Rafael Videla, y 2 años después de este golpe de Estado comienza Tango del torturador arrepentido. Bienvenido, Carlos. No, gracias por invitarme. Bueno, esta es tu novela, como decías, tu novela número 50. Y la primera vez... Mi libro. Tu libro. Pero novela, no sé qué número sea, 30 o no sé.
Bueno, pues tu libro número 50 y la primera vez que ambientas una historia en esta época. ¿Por qué ahora? En esta época y en Argentina. Ninguna de mis novelas ocurre en Argentina hasta ahora. Porque, como digo yo, este es el libro que he tardado 30 años o más en escribir. O sea, la historia venía ya conmigo cuando vine a España hace más de 30 años. Tardé mucho tiempo en escribirla, en darle una forma. Luego la convertí en una obra de teatro que durante 10 años estuvo en un cajón, porque yo aún no había publicado novela, aunque tenía escritas algunas, y no me sentía capaz de filtrar, de evitar que fuera un panfleto. No quería que fuera un panfleto. Con el final de la dictadura en Argentina, a partir del año 83, hubo mucha literatura, alguna muy buena y alguna muy de urgencia para que se supiera todo lo que todos sabíamos y queríamos. Pero había mucha gente que quiso no saber. Yo no quería ser eso, no quería ser un argentino contando aquí en España el drama que había. O sea, no quería que se fuera mi pretexto literario, mi fundamento literario. O sea, no quería sentir que de alguna manera, y no digo que lo hayan hecho los demás, comerciaba con ese dolor que ajeno pero tan mío. Entonces hice esa obra de teatro. Esa obra de teatro se llamó El torturador arrepentido y quedó ahí. Como son 2000. O sea, llevaba yo un tiempo aquí. En 2010, 11 o 12, creo, no tengo la fecha exacta, conocí a María Suances, una directora de teatro gallega que reside en Barcelona, y con esas cosas ya había publicado yo algunos cuantos libros, pero nada de dramaturgia, que tienes ahí como esa cara durez. Le dije, oye, mira, yo tengo una obra, pero no sé si será buena, me gustaría tu opinión. Y me dice, cuéntame la historia. Se la conté y me dijo, mándamela. Entonces se la mandé en cuanto llegué al otro día a Madrid, y se la mandé de madrugada, y a mediodía me escribió, no, me llamó y me dijo, la quiero hacer. Y montó una compañía de teatro con 8 o 9 miembros, o sea, era una desmesura, y durante unos meses se representó en la Sala Cinco Monos de Barcelona, y lo que yo sentí cuando fui al primer ensayo general fue la hostia, pero lo que sentí cuando fui a la primera función es que de golpe una señora al lado mío, no sabía que yo era el autor, es lo bueno de ser desconocido, y me agarró la mano de la emoción y del dolor. Pero, bueno, la obra no tuvo mayor recorrido por aquello de que no era de problemitas de pareja ni cosas de esta, que es lo que se lleva, un unipersonal, mucho personal, muchos actores, pero, y salió en forma de libro, que bueno, ya no existe ese libro, pero siempre quise desarrollarla, así que siempre quise, cuando me atreviera, entrar dentro de la historia, personajes que no daba tiempo de poner en la obra, y ahondar en el conflicto. La obra muestra en pantallazos, y ese pantallazo sirve para dar el panorama general. Es una historia que transcurre en dos tiempos. ¿Cómo la definirías? Pues básicamente digamos, es muy difícil de explicar por el tiempo que llevo con ella, pero muy sencillo de entender. Eh, Está explicada por una cuestión. A mí no me pasó nada. Yo tenía 16 años, era un estudiante de clase media acomodada en una ciudad acomodada de la Patagonia, y hacía líos en mi instituto, desde gamberradas hasta reivindicaciones sindicales de estudiantes. Cuando viene el golpe de Estado, tardo en darme cuenta de lo que está pasando, tardo en enterarme porque no aparecía, no existía internet, ni aparecía en ningún lado, y de pronto me doy cuenta, ¿no?, de que está ocurriendo algo, de que han desaparecido las sonrisas, y no sabía que estaba desapareciendo muchísima gente. Entonces, cuando te vas enterando y cuando pasa todo, sabes que a lo mejor si hubiera nacido 500 kilómetros más allá, que allí no es nada, o 300, o si hubiera tenido un par de años más y hubiera estado en la facultad, posiblemente no estaría aquí ahora, por las convicciones, por lo que hacía, y no hacía falta hacer nada, solamente pensar. Por pensar eras detenido, por figurar en la agenda de alguien que pensaba. Entonces, esa parte me interesaba, posiblemente se la reflejo al protagonista, exagerada, ¿no?, siempre llevado a un extremo, pero al mismo tiempo la utilizo para contar lo que ocurrió. Sí, porque el protagonista es Julio, ¿no?, que es un chico de clase acomodada, bueno, más que acomodada, y que de repente pues es uno de los desaparecidos. Sí, Julio es hijo de un militar, de un industrial, que hace negocios con los militares, y que él ignora cuántos negocios hace, pero que está vinculado con ellos. Lo desaparecen junto con un grupo de estudiantes de un instituto secundario privado, porque están protestando por algo, y lo hace simplemente por una chica a la que le gusta. Él no tiene idea político. Entonces, ¿qué ocurre? Se siente desprotegido, tiene miedo, piensa que en cuanto sepan quiénes lo van a soltar, pero no lo sueltan. No llega a ocurrirle nada extremadamente grave comparado con lo que sabe y oye que le hacen a los demás, por una casualidad, que aquí entra la ficción a tallar, pero hubo cosas tan curiosas que no me extrañaría que hubiera ocurrido esta como muchas otras.
que al director de ese centro de detención ilegal, que era un cuartel en este caso, le recuerda a su hijo por el nombre, por la edad que tendría, por la manera de mirar, y de alguna manera este militar, Horacio Morales, es un mayor que es un militar de carrera, que estuvo luchando en el monte contra la guerrilla y que creyó que era una guerra lo que estaba haciendo. Y cuando volvió a Buenos Aires le dieron ese destino y se da cuenta que tiene que torturar muchachos, chicas y gente que hace, y otra gente para que otros hagan negocio, porque era un negocio. Ese es un poco el tema. Entonces, Julio, cuando es liberado, y no estoy contando nada que no esté en la sinopsis, porque lo salva de alguna manera este hombre, paradójicamente, él es a quien más odia, a él, no al torturador que conoce de cerca, no al chusquero, diríamos, bruto, que en todo sistema nazi, como era ese sistema, se pone del lado del poder y desarrolla su brutalidad, porque tiene miedo de estar del otro lado. Entre ser torturador y torturado, elige ser torturador. Él odia al que permite que pase, que es en este caso Horacio Morales, que no es el cabecilla ni es nada, es un mayor, condecorado y demás, pero permitió, si él era la rectitud, ¿por qué permitía que pasaba eso? Y se promete matarlo un día, aunque la vida le va postergando esa promesa. Sí, además es muy curioso porque esta referencia que haces al teatro, ¿no? Que esta novela primero fue obra de teatro antes de convertirse en novela, también en la primera escena, ¿no? Donde Julio se reencuentra con ese torturador o reconoce a ese torturador, también ocurre en un teatro, ¿no? Sí, eso fue una claro, la está contando tiempo, como tú dices. Hay un prólogo que ocurre en el 2000, luego casi todo, la mitad, primera mitad, que se llama Los Nombres Secretos, ocurre desde el año 78 en Buenos Aires, siempre en Buenos Aires, hasta el 88, son 10 años en la vida de Julio, desde esos 18 recién cumplidos que tiene hasta los 28 en los que se va del país, y la segunda parte ocurre en Madrid en 2000. Por una serie de cuestiones, no vamos a velar la novela, Julio, cuando sale de ese encierro, se vuelve otra persona dentro de su cabeza, aparece Jorge Luis. Es una vieja pelea entre sus padres. Su madre era una mujer simple de clase muy alta y su padre era un hombre de origen humilde que tenía como pretensiones muy importantes de alcanzar y alcanzó una gran preponderancia industrial. Entonces, ideológicamente, la madre era más de izquierdas, el padre más de derechas. Entonces, al niño le quería poner ella Julio y él le quería poner Jorge Luis por Cortázar y por Borges. Y él en algún momento, se llamó Julio, por supuesto, y en algún momento, cuando salió, le apareció un Jorge Luis. Lo que más odiaba, de alguna manera, era parecerse a su padre. Cada día, como nos pasa a todos, se parecía más a él. Entonces, ese Jorge Luis tiene un papel importante cuando él quiebra por determinadas cuestiones del todo, 10 años después, y es quien toma el timón de la vida. Y Julio no vuelve a aparecer hasta que un día que Jorge Luis no aguanta más este encierro amable, adinerado que vive en su loft de la Plaza Mayor, va a una función de teatro y empieza a aplaudir por una función muy mala, por la desesperación de los actores, y hace que aplauda todo el teatro, pero siente que aunque está entrenado, está en forma, pierde fuerza, no va a poder seguir, y delante de él unas filas hay otra ola de aplausos. Busca el epicentro, busca ese hermano perdido, y entonces tarda, luego mira y dice, lo reconocí, supe que era él y que tengo que matarlo. Y a partir de ahí decide meterse en la vida de Horacio Morales, que ahora es un empresario a punto de jubilarse, y decide meterse en su vida completamente para matarlo cuando llegue el momento, pero con la impunidad total que ejercieron. Quizás no él, no lo sabremos nunca, pero sí los que eran como él. Lo que pasa es que al meterse en esa situación, Jorge Luis, con la voz de Julio muy viva en su cabeza, exigiendo venganza inmediata, empieza a notar cosas que no había vivido porque lleva una vida frenada. Enamora a la hija de este hombre, de Morales, pero comienza a sentir cosas por ella. Se acerca a él, pero nota con él un acercamiento más natural y cercano que el que tuvo nunca con su padre, ¿no? Y luego la gran pregunta de fondo, si torturas a tu torturador, ¿no te conviertes tú también en torturador? Hay una gran contradicción. Sí, hay muchos temas que tocas muy interesantes porque hay un momento en el que Julio, el protagonista, se pregunta si se puede arrepentir un torturador y si puede amar. ¿Has llegado a alguna conclusión? Sí, no creo, pero ¿sabes qué pasa? Depende, porque, pues, o sea, creo que la propia novela da respuestas. Deja en el aire aparentes preguntas, pero luego quien la lee tiene las respuestas evidentes. Siempre hago eso porque quiero que el lector es maduro y decida cosas. Horacio Morales es un buen padre de familia, es un buen hombre, incluso fue un buen militar dentro del concepto. Y es más, en la propia novela muy pronto se sabe
que él en su momento se fue del país, que en su momento colaboró y entregó pruebas para detener a grandes torturadores, que se ofreció ir a juicio pero no lo llamaron porque no había nada contra él. El problema es entre el momento en que él supo que aquello era un crimen y el momento en que pudo irse con la seguridad, ¿cuánto permitió que ocurriera? ¿Cuánto se va a perdonar más allá de que él eh, diga, se cargue de razones? Horacio es un hombre que nunca se queda solo ante los espejos, porque en el espejo está la voz de él, la más feroz, la que, la que le diga que no se engañe, la que le dice su verdad. Entonces, yo no sé, creo que sí, desgraciadamente sí, todo el mundo te dice que Hitler quería a sus perros. Estamos llevando extremos, justamente. Horacio Morales no es un mesiánico genio del mal, no es... Yo creo que los regímenes fascistas se soportan en dos capas, si quieres. Una es, y se vio en el franquismo, por ejemplo, ¿no? Una es la pequeña capa de gente que el pequeño poder que tiene lo explota, el que era vigilante de una manzana, el que era el chivato, el que era representante del movimiento en determinados sitios, primero en una manzana, luego en un barrio, luego en una provincia, luego ese tipo de gente eran los que realmente ejercían ese poder, tomaban un partido ni siquiera por una convicción ideológica, sino por miedo a ser los perdedores y que en muchos casos, como pasó aquí y como pasó sobre todo en Argentina durante unos años muy concretos, ejercían un poder cercano a andar por casa, pero terrible, o sea, excedían todo lo que podría ser un plan de represión o de lo que fuera y se convertían en un plan de tortura, violación, en absurdos. Entonces, ese tipo de gente, yo llamo, se personaliza en el sargento Rovira, que es un sargento chusquero, que diríamos aquí, y que lo dice en un momento en un monólogo, dice, ¿de qué lado estaría de la picana eléctrica? Y luego la otra parte, esa primera parte de los Roviras son una gran mayoría. Y esa gran mayoría, sin esa gran mayoría no ocurriría un fascismo en Italia, no duraría, no hubiera durado un franquismo. Es esa mayoría, otros ejemplos, o la dictadura argentina, que no duró tanto, pero ten en cuenta que hablamos de las organizaciones de derechos humanos estiman 30.000. Ahora el gobierno de Milei quiere decir que fueron menos, que solo fueron 10.000, como si 10.000 personas arrancadas sin juicio, sin orden judicial, sin saber dónde están, torturadas, violadas y tiradas al mar, narcotizadas en muchísimos casos, no fuera una monstruosidad, la eliminación de casi una generación de jóvenes. Eso pasó, y eso pasó porque hubo gente como Morales, una clase media en este caso dentro de los militares, pero una clase media que lo permitió. Ten en cuenta que en Argentina, yo lo digo un poco en la novela para tratar de situar, porque es una novela publicada en España y quiero que se traducirá seguramente al francés como mínimo, porque traducen todas mis novelas allí, y quiero que no se olvide lo que pasó, que no se olvide y que la gente tenga curiosidad por saber. En Argentina, desde el año 30, 1930, hubo una sucesión, como yo explico al final del libro, una larga nota, de dictaduras breves. Ante cualquier lío, venía un gobierno militar, hacía un golpe de Estado, no fallecía nadie o casi nadie, pues no quiero minimizar, pero no había una escabechina. Estaban unos poquitos años, un par de años, y luego daban elecciones. A veces duraban más, 5 o 6 años, se iban cambiando. Finalmente daban elecciones. Y ya está, cuando surge el peronismo en el año 45 hasta el 55, que son 10 años que industrializan muchísimo al país, cuando hay un golpe de Estado que derroca a Perón, que era elegido democráticamente, entonces, ¿qué pasa? Ahí ocurre que se alternan dictaduras militares con gobiernos en los que estaba proscrito el peronismo, que era la mitad más uno de los votantes, más allá de cualquier consideración que se tenga o que se quiera hacer, o simplificación, ¿vale?, que se haga sobre ese movimiento político. El caso es que no eran elecciones completas y aún así le daban golpes a esos presidentes. Sumados, entre 1930 y 1973, pasan 43 años en que, bueno, quitando esos 9 de Perón, en los que estamos con dictaduras. Y del 76 al 77 son más de 40 años de dictaduras. ¿Cuál es la diferencia? La dictadura de Videla viene para quedarse, viene para cambiar, viene para eliminar, viene para cumplir algo que llamó el Plan Cóndor de Estados Unidos, que no me lo invento, hay documentos desclasificados donde se habla del perdón, donde se habla del necesario golpe de Estado en Chile, en Argentina, en Uruguay, en todos los países, para un nuevo orden mundial.
Hay un documento firmado por Henry Kissinger, que se desclasificó ya hace muchos años, donde habla del papel de Argentina en el nuevo orden del mundial, que pasa por desmontar la industria, convertirlo en un país exportador de materias primas e importador de productos manufacturados, y un sitio donde ensamblar con impuestos baratos televisores y todo que viniera de fuera. Y para aplicar ese plan y desmantelar esa industria, lo dice claramente, hace falta neutralizar a 30.000 personas. Los propios militares en el 77 hay documentos donde presumen de haber matado más de 22.000 personas, desaparecidos. Y observadores de Estados Unidos, derivados del ejército chileno, hablan de cifras similares ya en el año 78. Da igual si son 8.000 o 30.000. O sea, no es que no da igual, pero es que lo importante es esa desaparición sistemática, esa anulación de los derechos y que la gente miraba para otro lado y decía, algo habrán hecho. Y se callaban por miedo a que se lo llevaran. Eso está de fondo ahí. Y eso dejó marcada a la sociedad argentina para siempre. Y ahora el nuevo gobierno de este individuo que mesiánico, que nos, más allá del liberalismo económico, que es una opción que a mí no me atrae, pero que válida, quiere negar, quiere dejar libre a los pocos genocidas que siguen presos, quiere negar que hubiera desaparecido, o sea, quiere reducirlo todo a una cuestión ideológica, cuando fue una cuestión real. Entonces, en ese marco de fondo, es donde se larva, es una democracia que surge con fuerza, en el 85 enjuicia a los cabecillas de la Junta Militar, deja la puerta abierta para enjuiciar a cientos de torturadores como hay. Ten en cuenta que se habla de 700 centros clandestinos de tortura llegó a haber en el país. Entonces, hubo gente que se salvó de cosas por milagro, o por torpeza, o porque estaban borrachos y se olvidaban de cerrar la puerta. O sea, eran orgías de drogas y de mil cosas que parece con más los 120 días de Sodoma y Gomorra de Pasolini que un golpe de estado ideológico, ¿no? Entonces, como hay mucho riesgo y muchos testimonios, se empiezan los militares a amenazar con levantarse. Entonces el presidente Alfonsín dicta en un plazo que realmente no llega a 3 semanas para que se llama punto final, para que ya no haya más denuncias. Son 2 meses, pero abarcan el mes de enero, que en Argentina es vacaciones y feria judicial, con lo cual no hay juzgados. Las madres de Plaza de Mayo y las organizaciones de derechos humanos se movilizan tanto que en menos de 3 semanas o poco más consiguen casi 500, 400, casi 500 causas que son presentadas, con lo cual le falla al presidente ese plan para frenar el tema y tiempo después tiene que dar la ley de obediencia debida para que no se levanten los militares. Hubo intento de levantarse, que significa que nadie tuvo la culpa porque lo mandaba su jefe. No obstante eso, a partir de los 2000 se vuelve a revisar con otro gobierno democrático y se dicta claro que son crímenes de lesa humanidad y no prescriben. Entonces ahí va mucha gente a la cárcel, pero poco a poco ahora los que van quedando los quiere soltar Milei porque considera que fueron guerreros, héroes de una guerra. Entonces en ese marco es donde yo necesito que salga esta novela, no como panfleto, todo esto que te cuento está de fondo, pero sí que quien quiera oír, que oiga, y quien quiera saber, que indague un poco. Sí, menuda clase de historia de historia de Argentina, de los Sí, últimos años, muy resumida, pero es que, bueno, yo era pequeña cuando pasó todo esto, pero yo recuerdo ver el informe semanal y recuerdo lo del tema de los centros clandestinos de exterminio, los vuelos de la muerte y las madres de la Plaza de Mayo como hitos muy fuertes, ¿no? Como movimientos muy fuertes que surgieron a raíz de esta dictadura corta, porque fue breve, pero tan claro. intensa. Y ten en cuenta que la mayoría de la gente desapareció entre el 77 y el 80, ya casi no hubo. O sea, fue bastante corto, pero masivo, y había un plan, y aparte había, como yo dejo ver en la novela, una competencia por el poder entre las 3 fuerzas militares, con lo cual pasaban cosas muy curiosas, porque de golpe te detenían a ti, y a mí, a 4 más que estábamos tomando un café, pero a ti te detenían, pero claro, no sabían que tú mejor eras hija de un almirante. Como te detenía la Fuerza Aérea, el almirante empezaba a preguntar, pero se ocultaban información entre ellos. Por eso murió muchos hijos de gente, y por eso también se salvó mucha gente, y por eso se supo lo que pasaba. En otros casos hubo gente que en casas, en un barrio, estaban tan borrachos los guardianes que se escapaban. O sea, hubo muchas cosas que son absurdas. Una idea, más de 500 niños nacidos en cautiverio
atendidos por médicos que colaboraban con la tortura y decían hasta aquí tortura, hasta aquí no que se te muere, fueron sustraídos, en algunos casos dados a los mismos, eh, digamos, asesinos de sus padres, y en otros casos a compañeros de armas, y en algunos casos también puestos en adopción por alguno que tuvo problemas de conciencia, que hubo gente poca, pero tuvo que adoptó sin saber que esos niños eran hijos desaparecidos. Y también hubo casos de ventas en la provincia de Córdoba, donde yo estudié, Córdoba, Argentina. Una jueza federal, creo que era federal, ahora no recuerdo bien el dato, en democracia fue procesada porque ella participó en la venta de niños. Si eran morenitos costaban 5.000 euros, y si eran dólares, y si eran rubitos 10.000. Entonces, gracias a las abuelas de Plaza de Mayo, que fue un desprendimiento, una rama independiente de las madres, se lograron identificar a 310 ya adultos. Entonces, esa barbaridad. Y hay una cosa muy curiosa que yo la indagué, esto me lo dio Claudia Piñeiro, porque cuando yo le conté la historia, me dijo, tenés que publicar ya la novela, le gustó mucho. Claudia Piñeiro es una maravillosa escritora argentina, muy conocida aquí en España, pero que además muy comprometida, pero que pone literatura por un lado y sus causas por el otro, pero unas y las otras se tocan y se mezclan. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que no hubo ningún caso de venganza. Entonces me puse a indagar y uno se pone a pensar que si hay, incluso en el caso de tomar las cuentas de ellos, 10.000 desaparecidos, 10.000 personas que no sabes dónde están, que nunca han dicho dónde están, pero que sabes que los mataron porque se sabe quién lo mató, porque yo estaba preso al lado tuyo, sé que mataron al otro, tú te quedaste libre, dice, Carlos lo mató tal, se sabe, había nombres, había cientos de represores con nombres y apellidos. Pues en esos casos, uno pensaría que los familiares, si tú sabes que te han matado a tu hijo, o que la gente que consiguió escapar, que la hubo también, se vengaría, te ibas a comprar el pan y te puedes encontrar el tipo que ha matado a tu hija, que hasta donde yo sepa no ha habido ningún caso, solo en el año 93, cuando ya un presidente, que no quiero mencionar porque su nombre es Gafe, indultó a todos los militares, por suerte ya 10 años después se volvieron a retomar las causas, se creó un pequeño grupo violento de izquierda, o sea, como excesivo, que era un grupúsculo, no me acuerdo de ejército, no me acuerdo del nombre que tenía, y que querían dar como golpe de efecto. Entonces le metieron 23 tiros de escopeta a un médico, que no murió, ¿vale? A un médico que se ocupaba de asistir a los torturadores, a los torturados, y de asistir en el parto a esas mujeres, uno de los varios que hubo. Él no murió, pero el tipo fue capturado y estuvo 18 años preso. Es decir, que la justicia por fin empezó a funcionar más rápido para unos que para otros, pero no que yo sepa, que igual lo hay. No había otro caso de que voy a por ese torturador y me lo cargo. ¿Ha habido alguna obra de teatro o alguna película donde abordan el tema, no? Creo que hay una de un torturador que está preso y los cuidadores lo están puteando, le están haciendo cosas, pero no una venganza directa, que uno esperaría que fuera así, no que esperaría, uno daría por hecho que fue así, no ha habido. Y yo digo que se sigue demostrando que haya gente mejor que otra, ¿no? Que esos torturadores que torturaron a tantísima gente es porque sí, por poder, que violaron, que utilizaron un poder omnímodo, por pura brutalidad, por negocio. Entonces, todo eso no se puede olvidar. No lo puede olvidar ni los que los pasaron, ni los que no lo pasamos, como yo que tuve suerte, ni tampoco lo puede olvidar los Horacio Morales de esta vida, que es un tipo que te cae bien a medida que avanza la novela. Y esa es la contradicción. No me gustaría terminar la entrevista sin que hicieras referencia, que ya lo has nombrado un poquito antes, ¿no? Pero al papel importante que tienen las mujeres dentro de la novela. Sí, es importante por una cuestión, porque Julio, por ejemplo, el personaje o sea, es una novela. Estoy aquí en Sin Ficción porque el tema de fondo, porque habéis sido generosos y el tema de fondo me interesa y quiero difundirlo y lo agradezco, el tema de fondo, el que hay que saber. Pero en cuanto a la obra de ficción, me pareció interesante porque Julio es un chico que vive temiendo haber hecho algo mal, porque su madre que lo llevaba, también mezclas mucho de cosas, ¿no? Yo recuerdo de niño que mi madre me llevaba a ver espectáculos de vanguardia de teatro con 6 7 años y ella venía de un barrio, pero ha ido a ir al centro, o sea, esa clase media que emergió, y eran espectáculos de vanguardia que, por cierto, muchas performances que veo repetida ahora, tantos años después, o sea que creatividad poquita,
o cosas así, ¿no? Entonces, Julio tiene con su madre una devoción, pero miedo, no en mi caso, porque percibe en ella una demencia, unos rasgos de demencia, que quizás ha escuchado algo demás, y la madre no voy a contar mucho más, pero sí efectivamente tiene una demencia que hace que él se sienta culpable de eso, ¿no? Es importante, aunque no aparece mucho, porque es lo que lo separa de su padre, luego lo que lo vuelve a unir durante un tiempo. Marcela es la chica por la que él, también una niña bien como él, pero es revolucionaria en el sentido no violento, sino de no dejar de reivindicar, de no dejar de reclamar lo que es justo, y él en realidad se mete en todo aquello por lo que lo detienen, más por estar con ella, que están como de novietes. Es con ella descubre el sexo, el deseo, y descubre que quiere ser un héroe, que porque crea en algo. Luego él conocerá años después, cuando cree, hay varias mujeres, él se encierra y hay varias mujeres pasan por su vida, pero que no dejan huella porque él no puede amar, es un tipo encerradísimo. Y conoce a Alba, que es una chica algo mayor que él, que también tiene su propio drama, por el verdadero, incluso más real que el de él, por la dictadura, y que también tienen rasgos de locura de fondo que a él le fascinan y le dan miedo. Y Alba es muy importante. Y incluso cuando intenta enamorar y enamora a la hija de Morales 22 años después, María Luisa, es también un personaje interesante, pues una mujer que ha sido maltratada psicológicamente por su marido, también de clase alta, sin embargo se siente culpable de ella misma, o sea, tiene un montón de contradicciones porque le han destruido ciertas historias, y de alguna manera piensa que este hombre serio, joven, guapo, atractivo, firme, que es Jorge Luis ahora, va a venir a curar, tarda, no se da cuenta de que nadie te cura si no te curas tú, ¿no? Y Dolores, la mujer de Horacio, que aparece muy poco, pero representa mucho a muchas mujeres que nunca preguntaban nada. Esas mujeres de esos militares, de esos padres de niños que venían, de todo tipo, habría gente, yo sé de gente que no todos eran monstruos todo el tiempo. Muchos venías y verías a tu hijo o a tu hijo adolescente y se ve que tienen media edad que el chico que acabas de torturar, o que podía ser. Entonces, es una cosa muy interesante, no se trata de perdonar, se trata de analizar la complejidad del fenómeno para que no se repita, porque se puede repetir cualquier día, sobre todo estos avances terribles, mordiscos de la ultraderecha que ha pasado en Argentina, puede pasar pasado mañana aquí, ya intentaron que pasara y no sabemos en qué acaba. Recordad Tango del torturador arrepentido de Carlos Salem. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, y solo me voy a despedir con la frase que dio origen a esta novela y a la obra de teatro. Es una frase de don Mario Benedetti que dice: un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo. Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete al podcast. Y si el capítulo te ha gustado, sería estupendo que nos regales unas estrellas o le des a me gusta. Ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes. Gracias por escucharnos y por leernos.